Hola, hola, hola a todos los presentes en este momento. Eh, Vamos a leer un extracto de un libro que me ha parecido hasta el momento interesante, espeluznante y atrevido en muchos aspectos. El libro se llama Homo Deus de Yuval Noah Harari, creo que lo estoy pronunciando bien. Y este se tiene un pequeño expresión al final de la portada que dice breve historia del mañana. Hay una parte del capítulo, de la primera parte de este libro, que dice los dioses del planeta Tierra. Bueno, prácticamente el libro inicia dando a entender cómo el ser humano ha sido capaz a lo largo del desarrollo o de su desarrollo científico, social, político y económico, que progresivamente a lo largo de la historia y también con este tema de la evolución del ser humano, que desde una ameba ha llegado hasta nuestro presente a ser un Homo sapiens, eh, dice que los grandes problemas como la guerra, el hambre y la felicidad han sido superados en cierto aspecto en nuestra actualidad. Se propone esta escritora generar una especie de texto especulativo sobre lo que generarían los cambios tecnológicos del futuro, de un futuro no tan lejano, según lo que él nos expresa, y cómo esto modificaría a los seres humanos y por ende llegaríamos a ser dioses sobre la Tierra. Tenemos acá un pequeño subtítulo, Los dioses del planeta Tierra, y lo interesante de este libro es que me lleva a la idea de que ellos buscan algo parecido o muy parecido a lo que el cristianismo ofrece. De hecho, en la Biblia dice, hay una expresión que dice, seréis como dioses. En el fondo, Dios también va a modificar nuestro cuerpo cuando venga el momento. Cuando Cristo venga y tome a su pueblo y se lleve consigo a los que murieron confiando en Él, en su venida, y seremos resucitados al igual que Él. Y los que estemos vivos seremos tomados y en el cielo seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos y adquiriremos otro cuerpo, porque este cuerpo humano está muerto y ha sido desechado por el pecado. Pero lo interesante es que estos sujetos que rechazan a Dios, te vas a dar cuenta en este capítulo que abiertamente el escritor Yuval Noah Harari, que estaría siendo judío de nacionalidad israelita, literalmente él reniega de Dios, lo rechaza, se burla de él en cierto aspecto, de manera irónica, pero ellos buscan de alguna otra forma lograr lo mismo que nosotros queremos, pero sin Dios. Pero sin Dios. Acá vas a ver una expresión del antropocentrismo, es decir, el hombre es la medida de todas las cosas en toda su expresión. Tampoco estoy diciendo, la verdad es que todos los científicos o pensadores vinculados a este tipo de ideas busquen rechazar a Dios, pero sí en este caso particular de este escritor, de este libro, Homo Deus, breve historia del mañana, lo vas a percibir. Comencemos. Al buscar la dicha y la inmortalidad, los humanos tratan en realidad de ascender a dioses. No solo porque estas cualidades divinas, sino también porque para superar la vejez y la desgracia, los humanos tendrán que adquirir antes el control divino de su propio sustrato biológico. Si llegamos a tener alguna vez el poder de eliminar la muerte y el dolor de nuestro sistema, es probable que el mismo poder baste para modificar nuestro sistema prácticamente de cualquier manera que queramos y manipular nuestros órganos, emociones e inteligencia de mil maneras diferentes. Si lo desea, uno podrá comparar, la fuerza de Hércules, la sensualidad de Afrodita, la sabiduría de Atenea y la locura de Dionisio. Uno podrá comprar la fuerza de Hércules, la sensualidad de Afrodita, la sabiduría de Atenea y la locura de Dionisio. Hasta ahora, aumentar el poder humano se basaba principalmente en mejorar nuestras herramientas externas. En el futuro puede que se base más en mejorar nuestro cuerpo y la mente humanos, o en fusionarnos directamente con nuestras herramientas. El ascenso de humanos a dioses puede seguir cualquiera de estos tres caminos: ingeniería biológica, ingeniería cyborg e ingeniería de seres no orgánicos. Punto. Quiero agregar que
En cierta forma, hay personas en la actualidad, científicos y no científicos, pero por sobre todo no científicos, que confían tanto en la ciencia y en el desarrollo tecnológico como si eso se transformase en una religión o pseudo religión. Es decir, creen que la única respuesta viable o alguna solución viable a ciertas problemáticas es única y exclusivamente por medio de la ciencia o tecnología, y solo lo que dicen esos dos elementos es una respuesta fidedigna y todo lo demás pasa a ser algo falso. Casi transformándose, no en todos los casos, obviamente, como si fuera una especie de religión. Fíjate en esta idea, en lo que viene más adelante. La ingeniería biológica comienza con la constatación de que estamos lejos de comprender todo el potencial de los cuerpos orgánicos. Durante 4.000 millones de años, la selección natural ha estado retocando y reajustando estos cuerpos de tal manera que pasamos de amebas a reptiles y de estos a mamíferos y a sapiens. Pero no hay razón para pensar que los sapiens sean la última estación. Cambios relativamente pequeños en genes, hormonas y neuronas bastaron para transformar a Homo erectus, incapaz de producir nada más interesante que cuchillos de sílex, a Homo sapiens, que produce naves espaciales y ordenadores. ¿Quién sabe cuál podría ser el resultado de unos pocos cambios más en nuestro ADN? Nuestro sistema hormonal o nuestra estructura cerebral. La bioingeniería no va a esperar pacientemente a que la selección natural obre su magia. En lugar de ello, los bioingenieros tomarán el viejo cuerpo de Sapiens y con deliberación reescribirán su código genético, reconectarán sus circuitos cerebrales, modificarán su equilibrio bioquímico e incluso harán que le crezcan extremidades completamente nuevas. De esta manera crearán nuevos diosecillos que podrán ser tan diferentes de nosotros, sapiens, como diferentes somos de Homo erectus. La ingeniería cyborg irá un paso más allá y fusionará el cuerpo orgánico con dispositivos no orgánicos, como manos biónicas, ojos artificiales o millones de nanorobots, que navegarán por nuestro torrente sanguíneo, diagnosticarán problemas y repararán daños. Es como ver esta película o esta serie de películas vinculada con Marvel, donde se veía a Tony Stark y a otros personajes que podían aumentar sus capacidades gracias a la tecnología, gracias a la ingeniería cyborg. Eso ya no es ciencia ficción, hermanos. Eso ya es parte de nuestra realidad. No está muy desarrollado, pero ya es parte de la realidad. Un cyborg de este tipo podrá gozar de capacidades que superarán con mucho las de cualquier cuerpo orgánico. Por ejemplo, todas las partes de un cuerpo orgánico tienen que estar en contacto directo mutuo para poder funcionar. Si el cerebro de un elefante está en la India, sus ojos y orejas en China y sus patas en Australia, lo más probable es que dicho elefante esté muerto, e incluso si en algún sentido misterioso estuviera vivo, no vería, oiría ni andaría. En cambio, un cyborg podría existir en numerosos lugares al mismo tiempo. Una doctora cyborg podría realizar operaciones quirúrgicas de emergencia en Tokio, en Chicago y en una estación espacial en Marte, sin salir de su despacho de Estocolmo. Solo necesitaría una conexión rápida a Internet, a unos cuantos pares de ojos y manos biónicos. Pero pensándolo bien, ¿por qué pares? ¿Por qué no cuartetos? De hecho, incluso estos son realmente superfluos. ¿Por qué un médico cyborg tendría que sostener en la mano un bisturí de cirujano cuando podría conectar su mente directamente al instrumento? Quizás esto parezca ciencia ficción, pero ya es una realidad. Recientemente unos monos han aprendido a controlar manos y pies biónicos, no conectados a su cuerpo mediante electrodos implantados en el cerebro. Pacientes imposibilitados son capaces de mover extremidades biónicas o de utilizar ordenadores solo con el poder de la mente. Si uno quiere, ya puede controlar a distancia los dispositivos electrónicos de su casa utilizando un casco eléctrico que lee la mente. El uso del casco no requiere implantes cerebrales. Funciona al leer las señales eléctricas que pasan a través del cuero cabelludo. Si uno quiere encender la luz en la cocina, se coloca el casco, imagina alguna señal mental preprogramada, por ejemplo que su mano derecha se mueve y el interruptor se acciona.
se pueden comprar estos cascos por internet por solo $400. Interesante, ¿verdad? Al principio de 2015, a varios centenares de trabajadores del Centro de Alta Tecnología Epicenter, Estocolmo, se les implantaron microchips en las manos. Los chips tienen el tamaño aproximado de un grano de arroz y almacenan información personalizada de seguridad que permite a los trabajadores abrir puertas y usar fotocopiadoras con un simple movimiento de la mano. Esperan que pronto puedan efectuar pago de la misma manera. Una de las personas que hay detrás del proyecto, Hannes Schotblad, explicaba: "Ya estamos interactuando con la tecnología continuamente. En la actualidad es un poco farragoso, necesitamos códigos PIN y contraseñas. ¿No sería más fácil simplemente tocar con la mano?". Pero incluso la ingeniería cyborg es relativamente conservadora, ya que da por hecho que los cerebros orgánicos seguirán siendo los centros de mando y control de la vida. Un enfoque más audaz prescinde por completo de las partes orgánicas y espera producir seres totalmente inorgánicos. Las redes neuronales serán sustituidas por programas informáticos con la capacidad de navegar tanto por mundos virtuales como no virtuales, libre de limitaciones de la química orgánica. Esto me recuerda a algo muy interesante. ¿Te acuerdas tú, estimado hermano cristiano, que la Biblia dice que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo? ¿Te acuerdas que, en cierta forma, lo que te había dicho con anterioridad, que el ser humano y entes espirituales buscan de alguna otra forma destruir la imagen y semejanza de Dios que hay en nosotros? Porque Dios puso esa imagen y semejanza de Dios en nosotros, los seres humanos. No es que nosotros logremos esa imagen y semejanza, es algo regalado por Él. ¿Te has preguntado tú por qué Lucifer o Satanás odian tanto al ser humano? ¿Por qué odian tanto a la mujer? A través de la mujer nació el Cristo en este mundo. Y la Biblia dice que iba a poner en enemistad la descendencia o el descendiente de la mujer con la descendencia de Satanás, o con el descendiente de Satanás, que estas dos simientes iban a estar peleando a lo largo de la historia. ¿Te das cuenta que esto tiene un poco que ver con eso? Después de 4.000 millones de años de vagar dentro del reino de los compuestos orgánicos, la vida saltará a la inmensidad del reino inorgánico y adoptará formas que no podemos imaginar ni siquiera en nuestros sueños más fantásticos, pero sí a través de lo que nos dice la Biblia. Creo que cuando Apocalipsis habla de que del abismo saldrán ciertas criaturas y el que los comandará será Apolión, creo que en cierta forma la humanidad se está preparando para algo extraño, algo que ni siquiera alcanzamos a imaginar en nuestro presente. En eso estoy de acuerdo con este escritor. Llega a dar un poco incluso de miedo. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Que Dios nos ayude. Después de todo, nuestros sueños más fantásticos siguen siendo producto de la química orgánica. De hecho, como de manera personal tengo una pequeña teoría. Siempre he creído que los pensamientos son hechos. Que lo que podemos imaginar no es simplemente algo que está enfocado a lo imposible, sino que está abocado dentro de lo posible. Que nuestra capacidad de imaginación no es solamente algo abstracto. Es extraño. No sabemos a dónde nos pueden llevar estas sendas ni qué aspectos tendrán nuestros descendientes semidioses. Pronosticar el futuro nunca fue fácil y las tecnologías revolucionarias, tengan en cuenta esto, los movimientos revolucionarios. ¿Por qué creen ustedes que están tan vinculados con el transhumanismo? ¿Están tan vinculados con la transexualidad, el movimiento trans, la homosexualidad? El ser humano ya no es un ser con un valor en sí, sino que es un objeto que se puede modificar y por ende se puede mejorar. Tecnologías revolucionarias hacen que sean aún más arduo, porque por difícil que sea predecir el impacto de las nuevas tecnologías en ámbitos como el transporte, la comunicación y la energía, las tecnologías para mejorar a los humanos plantean un tipo de reto completamente distinto. Puesto que puede emplearse para transformar las mentes y los deseos humanos, la gente tiene la mente y los deseos actuales no puede, por definición, desentrañar sus implicaciones. Durante miles de años, la historia ha estado llena de turbulencias tecnológicas.
económicas, sociales y políticas, pero algo permaneció inalterable. Sí, esto es verdad. La propia humanidad. Nuestros utensilios e instituciones son muy diferentes de los de la época bíblica, pero las estructuras profundas de la mente humana siguen siendo iguales. De hecho, te voy a dar un ejemplo anexo a lo que aparece acá. Un niño griego del siglo V a.C. comete los mismos tipos de equivocaciones o pecados que un niño actual del año 2021, porque no ha habido un cambio real en lo que es el ser humano. Pero estos tipos buscan cambiarlo a través de la tecnología y la ciencia, sobre todo a través de la tecnología. Dios nos prometió un cambio a nosotros, una transformación de nuestros cuerpos. Vamos a tener otra naturaleza porque Dios prometió eso. Si dio a su Hijo para que muriera en la cruz y lo resucitó de la muerte al tercer día y está sentado en el trono a la diestra del Dios Padre Todopoderoso, es obvio que va a cumplir esa promesa. Pero estos tipos quieren lograr algo muy parecido, pero no de la mano de Dios. Fíjate, esta es la razón por la que todavía podemos vernos entre las páginas de la Biblia, en los escritos de Confucio y en las tragedias de Sófocles y Eurípides, porque prácticamente la humanidad no ha cambiado mucho desde esa época en la actualidad. Ha mejorado en ciertos aspectos. Antes se utilizaba un hacha o se utilizaban huesos para poder cortar la carne. Ahora tenemos utensilios más sofisticados, ¿ok? Para la construcción de casas tenemos formas más sofisticadas de construir una casa, si comparamos cómo eran las casas de esa época a las casas de las actuales. Es interesante lo que este Homo Deus nos explica, ¿verdad? Extraño, ajeno a Dios, interesante, pero equivocado. Estos clásicos fueron creados por humanos que eran como nosotros, razón por la cual sentimos que hablan como nosotros. En las producciones teatrales modernas, Edipo, Hamlet y Otelo pueden llevar tejanos y camisetas y tener cuentas de Facebook, pero sus conflictos emocionales son los mismos que el drama original. De hecho, la idea del amor imposible, si yo hago un análisis entre lo que estaría siendo la historia de Romeo y Julieta y lo que estaría siendo, en cierta forma, Titanic, estaría siendo algo muy parecido en el fondo, porque estructuralmente son la misma historia. Sin embargo, cuando la tecnología nos permita remodelar la mente humana, Homo sapiens desaparecerá, la historia humana llegará a su fin y se iniciará un tipo de procesos completamente nuevo que la gente como el lector y yo no podemos ni imaginar. Muchos estudiosos intentan predecir qué aspecto tendrá el mundo en 2100 o en 2200. Es una pérdida de tiempo. Cualquier predicción que valga la pena debe tener en cuenta la capacidad de remodelar la mente humana, y esto es imposible. Hay muchas respuestas sensatas a la pregunta ¿qué harían con la biotecnología personas con una mente parecida a la nuestra? Pero no hay buenas respuestas a la pregunta. ¿Qué harían seres con un tipo de mente diferente con la biotecnología? Todo lo que podemos decir es que es probable que personas semejantes a nosotros empleen la biotecnología para remodelar su propia mente y que las mentes actuales son incapaces de entender lo que podría suceder a continuación. Aunque por lo tanto los detalles son turbios, podemos estar seguros acerca de la dirección general que seguirá la historia. En el siglo XXI, el tercer gran proyecto de la humanidad será adquirir poderes divinos adquirir poderes divinos de creación y destrucción y promover Homo sapiens a Homo Deus. Este tercer proyecto obviamente incorpora a los otros dos y se alimenta de ellos. Queremos la capacidad de remodelar nuestro cuerpo y nuestra mente por encima de todo para escapar de la vejez, la muerte y la desgracia. Fíjate, lo mismo que vamos a alcanzar por medio de Cristo, ellos lo quieren hacer sin Cristo. Están negando a Cristo. Pero cuando tengamos, quién sabe qué otras cosas podremos hacer con dicha capacidad. Pero cuando la tengamos, quién sabe qué otras cosas podremos hacer con dicha capacidad. Así bien podríamos esperar que con la nueva agenda humana vaya a contener en verdad un solo proyecto, con muchas ramas: conseguir la divinidad. Si esto parece científico y directamente excéntrico, es porque la gente suele malinterpretar el significado de divinidad. Y fíjate un poco en esta idea. La divinidad no es una cualidad metafísica vaga y no es lo mismo que la omnipotencia cuando habla de transformar a los humanos en dioses. Pienso más en los términos de los dioses griegos.
o de los devas hindúes, y no en el omnipotente Padre bíblico que está en los cielos. Y esto tiene razón él en cierta forma. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, y seréis, porque seréis como dioses. No nos está diciendo que vamos a ser como el Dios, sino nos transformaríamos como el Lucifer, como el Satanás que quiso ocupar, subiré al cielo, donde están por cima de las estrellas de Dios, y me sentaré en el trono y seré semejante al Altísimo. Dice una parte de la Biblia, ¿verdad? Lo que quiso hacer Satanás, Lucifer en ese caso, era ser igual a Dios, en el caso de tomar el lugar de Dios. Pero la Biblia nos enseña que seremos como Dios, dado que tendremos esa capacidad de superar las limitaciones actuales. Piensa en el caso de Adán y Eva y piensa en el caso de Cristo. Estos tipos, este escritor que es judío, o los científicos actuales, o esta gente sabe que lo que está escrito en la Biblia es algo real y quieren alcanzar esa capacidad que hemos tenido los seres humanos en algún momento y que la hemos perdido a través de los juicios de Dios. Solamente que sin Dios lo quieren alcanzar. Mira, científicamente actualmente no se apoya la teoría de que el ser humano ocupe solamente un 10% de su capacidad cerebral, porque la neurociencia ha descubierto que para generar, por ejemplo, memoria, ocupamos casi todo nuestro cerebro, distintas partes de nuestro cerebro. Para poder producir música o aprender música, funciona prácticamente todo nuestro cerebro en conjunto. No es que una parte de nuestro cerebro funcione y todo el resto no esté funcionando. En cierta forma no se puede argumentar que vamos a seguir evolucionando según nuestra capacidad de utilidad cerebral. Entonces esa idea de que dicen de que Einstein ocupaba solamente el 10% de su cerebro o más del 10% de su cerebro y por eso era más inteligente, es una idea errónea neurocientíficamente hablando. Pero sí bíblicamente, y sí se entiende por lo que hemos leído hasta este momento de este escritor, sabemos que hay una limitación en el ser humano y que podemos superar esa limitación. Pero tenemos dos caminos. Por medio del camino que nos está diciendo este tipo, o por medio de Cristo. Cristo nos va a dar otro cuerpo, superando nuestras limitaciones, porque no vamos a estar sujetos a la maldición de Dios, gracias a nuestro Salvador Señor Jesucristo. Estos tipos lo quieren alcanzar de otra manera. Nuestros descendientes tendrán todavía sus debilidades, manías y limitaciones de la misma manera que Zeus e Indra tenían las suyas. Pero podrán amar, odiar, crear y destruir a una escala muchísimo mayor que la nuestra. Llámenme loco o no, pero es como estar viendo Dragon Ball o Naruto, ¿verdad? Es eso, estar viendo Dragon Ball o Naruto. Es eso, hermanos. A lo largo de la historia se ha creído que la mayoría de los dioses gozaban no de omnipotencia, sino más bien de supercapacidades específicas, como la de diseñar y crear seres vivos, la de transformar su propio cuerpo, la de controlar el ambiente y la meteorología, la de leer la mente y comunicarse a distancia, la de viajar a velocidades muy elevadas y desde luego la de librarse de la muerte y vivir infinitamente. Los humanos están dedicados a adquirir todas estas capacidades y alguna otra. Determinadas capacidades tradicionales que durante milenios se consideraron divinas se han vuelto tan comunes en la actualidad que apenas pensamos en ellas. La persona media se desplaza y se comunica a distancia hoy en día mucho más fácilmente que los dioses griegos, hindúes o africanos de la antigüedad. Por ejemplo, el pueblo Igbo de Nigeria cree que Chukwu, el dios creador, inicialmente quería hacer inmortal a la gente. Envió un perro a que dijera a los humanos que cuando alguien muriera, debía esparcir cenizas sobre el cadáver y así el cuerpo volvería a la vida. Lamentablemente, el perro estaba cansado y se entretuvo por el camino. El impaciente Chukwu envió entonces una oveja y le dijo que se apresurara a transmitir este importante mensaje. Lamentablemente, la jadeante oveja llegó a su destino, confundió las instrucciones y dijo a los humanos que enterraran sus cuerpos, con la que la muerte se hizo permanente. Esta es la razón por la que hasta el día de hoy los humanos debemos morir. Si Chukwu hubiera dispuesto de una cuenta de Twitter, en lugar de tener que confiar en perros holgazanes y ovejas tontas para enviar sus semejantes,
En las antiguas sociedades agrícolas, muchas religiones sorprendentemente mostraron poco interés por cuestiones metafísicas y del más allá, y sí por el tema mucho más mundano de aumentar la producción agrícola. Aún el Dios del Antiguo Testamento, fíjate en esta parte como es irónico, nunca promete ninguna recompensa o castigo después de la muerte, pero en cambio sí promete al pueblo de Israel: si vosotros obedecéis los mandatos que yo os prescribo, yo daré a nuestra tierra la lluvia a su tiempo. Y tú cosecharás tu trigo y tu mosto y tu aceite, y yo daré también hierba a tus campos para tus granados, y de ellos comerás y te saciarás. Pero cuidad mucho de que no se deje seducir vuestro corazón, y desviándoos sirváis a otros dioses y os prosternéis ante ellos, porque la cólera de Yahvé se encendería contra vosotros y cerraría el cielo. Y no habría más lluvia, y la tierra no daría más frutos, y desapareceríais presto de la buena tierra que Yahvé os da. Deuteronomio 11, 13, 17. Con esta idea que él está citando en este momento, me doy cuenta que no ha aceptado el Nuevo Testamento, no acepta a Cristo como Salvador, y piensa que Dios del Antiguo Testamento es un falso. ¿Ok? Lamentable para este pobre hombre. Hoy en día los científicos pueden hacerlo mucho mejor que el Dios del Antiguo Testamento. Fíjate la ironía, fíjate el insulto. Gracias a fertilizantes artificiales, a insecticidas industriales y a plantas modificadas genéticamente, la producción agrícola en la actualidad supera las mayores expectativas que los antiguos granjeros tenían de sus dioses. Y el sediento Estado de Israel ya no teme que alguna deidad enfurecida cierre los ojos y detenga la lluvia, porque los israelíes han construido recientemente una enorme planta desalinizadora en las costas del Mediterráneo, y así ahora pueden obtener del mar toda el agua potable que necesitan. Hasta ahora hemos competido con los dioses de la antigüedad con la creación de herramientas cada vez mejores. En un futuro no muy lejano podremos crear superhumanos que aventajen a los antiguos dioses no en sus herramientas, sino en sus facultades corporales y mentales. Sin embargo, si llegamos a ese punto, la divinidad será algo tan mundano como el ciberespacio, una maravilla de maravillas que simplemente ya damos por hecha. Quiero que entiendan esto, lo siguiente, lo que voy a decir. La expresión demonio, daemon, significa ser inteligente. Es un ser inteligente porque como ser espiritual vive mucho tiempo rondando la tierra. ¿Te acuerdas tú de Job, cómo Satanás estaba rondando la tierra y Dios le preguntó si acaso había visto a su siervo justo que era Job? Estos individuos pueden simular ciertos milagros que Dios hace, por ejemplo, sanar a personas, hacer que personas tengan conocimiento más allá de lo normal, porque estos individuos, estos seres espirituales, estos demonios, han aprendido y han observado tanto a la humanidad, y son seres inteligentes por obvias razones, dado la creación de Dios, que de alguna u otra forma han influenciado en la humanidad y han buscado que el ser humano también tenga esto, vaya más allá de sus facultades corporales y vaya más allá en sus facultades mentales. Pero si tú te das cuenta, en la Biblia dice que los dos grandes mandamientos se resumen, o los mandamientos se resumen en dos grandes mandamientos: amarás a tu Dios con todo tu corazón, con todo tu alma y con toda tu mente y con todo tu cuerpo, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero ese amor no es a base del amor del ser humano, es a base del amor que aparece en la Biblia, y ese amor está descrito, por ejemplo, en 1 Corintios 13. Es decir, como conclusión, estas personas que están promoviendo todo este cambio, toda esta reestructuración del ser humano que busca destruir la imagen y semejanza de Dios en el hombre, por eso se están promoviendo el aborto, por eso se están promoviendo el transhumanismo, por eso esto tiene que ver con el transhumanismo por si acaso, por eso están promoviendo la transexualidad, y luego van a empezar a promover que el ser humano pueda conectar en su cuerpo partes robóticas.
esto va a generar que el ser humano sea más despiadado. Si hemos sido despiadados nosotros, entre nosotros en este mundo, ¿cuánto crees tú que nos seremos despiadados si alcanzamos a colonizar el espacio o parte del espacio? Esto se está poniendo interesante. ¿O no, estimados hermanos cristianos que creen en Dios, en el Dios Todopoderoso? Y esto me recuerda cuando Cristo venga en su segunda venida y con el resplandor de su mirada va a destruir a ese que es Satanás. Lucifer, la serpiente antigua, iba a venir con todos los santos, también en caballos. Pero va a ser interesante todo esto. Esto es muy interesante. Sin embargo, si llegamos a ese punto, la divinidad del ser humano será algo tan mundano como el ciberespacio, una maravilla de maravillas que simplemente ya damos por hecha. Podemos estar muy seguros de que los humanos apostarán por la divinidad porque los humanos tienen muchas razones para desear esta mejora. Y ojo, todo lo que está sucediendo en nuestro país, en Chile, en Latinoamérica y en el mundo, y todo este desarrollo que se está promoviendo, la está impulsando gente con mucho dinero. Entiende una cosa, históricamente. Si tú quieres entender cómo sucedió la Primera y Segunda Guerra Mundial, cómo Alemania llegó a ser lo que hizo y por qué en cierta forma Hitler llegó a ser lo que fue, es porque hubo gente, empresas muy poderosas y seres humanos o personas con mucho dinero estuvieron dispuestos a levantar esos dictadores. Las guerras, para impulsar una guerra del tamaño de la Primera y Segunda Guerra Mundial, se necesita mucho dinero, demasiado dinero, y esto sí o sí tiene que estar apoyado por gente con mucho poder. Entiende una cosa, que las personas que están impulsando los cambios de constitución, las transformaciones sociales en las sociedades actuales en Latinoamérica y en el resto del mundo, es gente que tiene mucho poder. ¿Por qué crees tú que cuando un presidente como Piñera dijo que estaba dispuesto a apoyar la agenda de género o la identidad de los homosexuales o el matrimonio homosexual, rápidamente en los supermercados en una ciudad tan pequeña como en los Andes, el líder acá en los Andes tenía puestos carteles por todos lados de que debíamos sentirnos orgullosos de nuestra identidad? Es porque las empresas están involucradas en todo esto, porque es un tremendo negocio. Y muchas maneras de conseguirla. Incluso si una senda prometedora acaba siendo un callejón sin salida, habrá rutas alternativas que seguirán abiertas. Por ejemplo, podríamos descubrir que el genoma humano es demasiado complicado para someterlo a una manipulación seria, pero esto no impedirá el desarrollo de interfaces cerebro-ordenador, nanorobots o inteligencia artificial. Pero no hay que asustarse, al menos no de inmediato, nos dice él. Mejorar a los sapiens será un proceso histórico gradual. Mejorar a los sapiens. ¿En qué estamos defectuosos? ¿Te das cuenta que hay estos tipos igual perciben una cierta idea espiritual al respecto? Los seres humanos éramos otra cosa antes de la caída de Adán y Eva. Jesús nos quiere devolver esa naturaleza mejorada. Nosotros vamos a ser mejorados, pero por el poder de Dios. Ellos lo quieren hacer sin el poder de Dios. Es interesante cómo la ciencia o la tecnología de alguna otra forma tiene este aspecto, tiene este vínculo con la religión o se ha transformado en un discurso religioso. Es como analizar el discurso socialista o comunista. Ellos también están esperando un nuevo hombre, por si acaso, a nivel social. Ellos esperan un nuevo hombre. Tienen mucho de religioso. Recuerden que Karl Marx también tenía cierto vínculo con el judaísmo. Él era judío. Él conocía partes de la Biblia. Lo que pasa es que ellos tomaron el concepto de pobreza o del pobre y lo sacaron de cómo se definía en la Biblia y lo llevaron al ámbito más socialista, más sociológico, antropológico, más político en el fondo. Pero es interesante, tiene mucho de religión. La gente es muy religiosa, más de lo que realmente quiere aceptarlo. Somos muy religiosos los seres humanos. Pero en cambio en Dios no estamos a base de una religión. Estamos ante
el verdadero Dios en el fondo, ante Cristo, ante el Todopoderoso. Y debemos estar junto a Él, porque lo que se viene es complicado. Y dice, y no un apocalipsis al estilo de Hollywood. Homo sapiens no será exterminado por una sublevación de robots. Es más probable que Homo sapiens se mejore a sí mismo paso a paso y que se una a robots y ordenadores en el proceso, hasta que nuestros descendientes miren atrás y se den cuenta de que ya no son la clase de animal que escribió la Biblia. Construyó la Gran Muralla en China y se rió con las gracias de Charles Chaplin. Esto no ocurrirá en un día ni en un año, de hecho, ya está ocurriendo por medio de innumerables actos mundanos. Todos los días millones de personas deciden conceder a su teléfono inteligente un poco más de control sobre su vida o probar un nuevo medicamento antidepresivo más eficaz. En su búsqueda de salud, felicidad y poder, los humanos cambiarán gradualmente, primero una de sus características y después otra y otra hasta que ya no sean humanos. Recuerda, estimado, de que hay algo extraño en todo esto. Sí. ¿Te acuerdas como en los tiempos de Noé? Donde estaba también, o hubo en algún momento aquel que se llamaba Nimrod, que era un valiente cazador ante los ojos de Dios. ¿Te acuerdas de los hijos de los ángeles o las hijas de los hombres cuando nacieron estos grandes gigantes de antaño? La historia se repite, hermanos. No hay nada nuevo debajo del sol. No hay nada nuevo. Es bien interesante todo esto. Da para analizarlo aún mucho más. Yo no te estoy dando ninguna respuesta certera. Simplemente te estoy dando mi opinión a través de lo que veo en este pequeño extracto de este libro, llamado Homo Deus, Breve Historia del Mañana, de Yuval Noah Harari. Da para mucho para pensar. Y entiende de una vez, ellos quieren alcanzar una nueva naturaleza, un nuevo hombre, pero no con Dios. Nosotros los cristianos también queremos alcanzar esa nueva naturaleza, pero en Dios. Cristo nos dijo que hay muchas moradas en el cielo. Nos prometió que íbamos a tener un nuevo cuerpo, incluso un nuevo nombre. Interesante, ¿verdad? Dios te bendiga. Nos vemos en el próximo video.